¿Qué tal si te dijera que hay una manera muy fácil de poder resolver cualquier ejercicio con regla de la cadena? Regla de la cadena en cálculo a veces se vuelve complejo porque no aprendes a identificar claramente cuál es el proceso adecuado para hacerlo. ¿Por qué se utiliza regla de la cadena? Cuando tenemos funciones compuestas. ¿Qué son funciones compuestas? Cuando dentro de una función hay otra función. Entonces, siempre que ocurra esto, a esto se le llama una función compuesta que necesariamente va a tener que resolverse por lo que se conoce como regla de la cadena. Regla de la cadena, si hacemos cambio de variable, se vuelve a lo mejor muy complejo de resolver, pero hay una forma mucho más fácil de poderla resolver. Y lo voy a hacer con el siguiente ejemplo. Todos estamos de acuerdo con esta función. Esta función es una función exponencial. ¿Cómo yo me doy cuenta que realmente hay una función dentro de otra función? Porque la función exponencial sería la función principal y dentro de esa función hay otra función que es la función cuadrática. Entonces, yo primero reconozco cuál es la función externa. En este caso, la función externa es la función denominada principal y la cuadrática es la función secundaria o interna. Entonces, cuando ocurre esto y yo quiero derivar esta función, la derivada en x de e a la x cuadrado, derivo primero la función principal a la función externa. ¿Cuál es la función principal? E a la x cuadrado igualito. Y lo multiplico por la derivada de la función interna, que sería x cuadrado 2x. Si yo ordeno un poco, me quedaría 2x por e a la x al cuadrado. Y esa sería la derivada por la función de la función externa y la función interna, por lo que se conoce como regla de la cadena. Vamos a hacer otro ejemplo rápido. Ya, y tenemos aquí otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos dos funciones. Tenemos una función externa que es la función raíz, y dentro de eso hay otra función que se llama función, bueno, no exponencial, una función con una potencia elevada a la 30. ¿Cómo me doy cuenta que realmente es una función compuesta? Porque no puedo yo multiplicar ese exponente 30 por el radical, dado que tengo este argumento diferente. Por lo tanto, esta sería la función interna y la radical sería la función externa. Todos sabemos que la radical, el exponente, es como que si yo tuviera un medio, que si no tuviera este argumento, tranquilamente podría tener una operación entre exponentes, pero no es el caso. Entonces, para derivar esta función, debemos utilizar regla de la cadena. Entonces, recordemos, la derivada de la función externa, derivada en x de la función externa por la derivada en x de la función interna. Entonces, la derivada de esa función es una función conocida, es un medio por la raíz del mismo argumento, que en este caso sería x menos 3 elevado a la 30. Eso ya es algo conocido, ¿no? Por hacerlo de manera práctica. Y luego se deriva la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? En este caso 30 por el mismo argumento que es x menos 3 elevado a la 29. Y aquí aparece un caso en particular, porque hay una tercera función interna que es justamente esta que está aquí, que es x menos 3. Entonces, si yo derivo x menos 3, esa derivada es 1. Y listo. Miren cómo de esa manera fácil yo puedo derivar cualquier función, siempre y cuando me sepa las reglas principales de la derivada. Vamos con un último caso. Y listo, estamos con otro ejemplo. Tenemos la función trigonométrica seno, pero
de nuevo, ¿cómo nos damos cuenta que es una función compuesta? Porque si ustedes ven aquí aparece la raíz del coseno de x al cuadrado. Entonces, la pregunta es ¿cuántas funciones tenemos aquí? Entonces voy a dar 1, 2, 3 y vamos a responder. Hay una función externa que es seno de x, luego hay otra función que se llama radical, luego hay una función que se llama coseno y por último una función que se llama x al cuadrado. Entonces hay 4 funciones realmente que vamos a derivar. Pero por regla de la cadena realmente se vuelve muy fácil porque vamos a justamente a derivar en cadena tomando la posición desde la externa hasta la más interna. Entonces esta es la externa, de ahí viene esta función que es el radical. Podríamos decir una interna 1, de ahí viene el coseno, que es una interna 2, y por último el x cuadrado, que es una interna 3. Entonces vamos a derivar todas esas funciones. La derivada de la función seno es la función coseno con siempre el mismo argumento. Recuerden que eso no va a cambiar. Siempre el mismo argumento. Luego viene la función raíz. La función raíz ya la habíamos hecho, es 1/2 por la raíz de ese argumento que es el coseno de x al cuadrado. Por la derivada del coseno que sería menos seno de x al cuadrado. Y por último la derivada del x cuadrado que es 2x. Entonces ya luego tendríamos que simplemente ordenar un poco toda esa información y tendríamos 2x por el coseno de la raíz del coseno de x al cuadrado. El menos lo ponemos por aquí. Menos seno de x al cuadrado sobre 2 veces la raíz del coseno de x al cuadrado. Ya, estas por si acaso no se pueden simplificar. ¿Por qué? Porque este raíz de coseno de x al cuadrado está dentro del coseno y está afuera. Entonces, no se puede simplificar. Lo que sí puedo simplificar yo o ordenar un poco más, tal vez. Pero hasta ahí sería el resultado de este ejercicio. Entonces, si te gustó este video, dale like, suscríbete porque vamos a estar cargando mucho más videos o contenidos de estos ejercicios sencillos y prácticos. Así que nos vemos en la próxima. Chao.